Buenas tardes, mis hermanos, amados hermanos. Soy Marco Alejandro Rincón. Pues tengo a cargo la lección número 8 que se titula Dios dará el pago. Pues como ustedes se habrán dado cuenta, esta clase ha sido previamente grabada. Y con todo gusto, mis hermanos, y en el amor del Señor, vamos a iniciar nuestra clase. Vamos a iniciar primeramente con una oración. Dulce y buen Señor nuestro que estás en los cielos, alabado y bendito sea tu nombre en todo lugar. Te damos gracias, Señor, por este día tan hermoso que nos has dado y te rogamos, Padre Santo, que al inicio de esta clase tú estés en medio de nosotros, Padre Santo, y que sea de edificación para todos aquellos hermanos que la estén escuchando. Síguenos ayudando y bendiciendo, ayuda a la Iglesia, al Divino Salvador, Padre Santo, en todos sus trabajos y proyectos que tengamos en camino. Padre Santo, aún y a pesar de esta pandemia, Señor, que nos tiene un poquito aislados de cualquier situación, pero te ruego, Padre Santo, que nos des la sabiduría y la fortaleza para poder seguir adelante. Sé con nosotros, Padre Santo, porque te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues como les decía hace un momento, esta clase está basada en 2 de los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 12. Es la lección número 8, que se titula Dios dará el pago. El texto para memorizar, hermanos, el día de hoy está en 2 de los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 y 7, que a la letra dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Bien, hermanos, el temario de esta mañana es el siguiente. Primeramente vamos a iniciar con una introducción. El primer punto es la fidelidad de los hermanos a pesar de las persecuciones y tribulaciones, basado en los versículos del 3 al 5. Segundo punto es la fidelidad de Dios al pagar a los que nos atribulan, los versículos 6 al 9. Por último, la fidelidad de los creyentes al esperar a su Señor, versículos del 10 al 12. Y el último punto, hermanos, son las aplicaciones del estudio del día de hoy. Bien, pues vamos a comenzar, hermanos. La introducción dice lo siguiente. En esta carta el apóstol Pablo escribe para corregir un problema en la iglesia de Tesalónica. Algunos hermanos habían entendido que la venida del Señor estaba a la puerta y abandonaron sus trabajos para dedicarse a esperarlo. De esa manera llegaron a ser carga para los demás hermanos. Mientras el Señor regresa, hermanos, debemos seguir atendiendo nuestros trabajos y nuestra actividad evangelística y misionera. Así enseñó nuestro Señor. Estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Mateo 24, del 40 al 41. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, versículos del 6 al 8. El apóstol ya lo había enseñado a los tesalonicenses, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para que los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 11 y 12. La salutación de esta epístola, hermanos, es característica del apóstol Pablo. Y lo vemos, ¿verdad?, en esta salutación que hace a los hermanos de Tesalónica. Bien, sigamos adelante. El primer punto. La fidelidad de los hermanos a pesar de las persecuciones y tribulaciones. Versículos del 3 al 5. Vamos a leerlos, mis hermanos. Dice entonces, 2 de los Tesalonicenses 1, versículos del 3 al 5, dice así: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo,
y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Número 1. El motivo de la acción de gracias, ver el desarrollo espiritual de los hermanos en Cristo. Los tesalonicenses habían crecido en la fe y en el amor. No se habían quedado en el inicio de su vida en Cristo. Se habían desarrollado de manera notable, produciendo gozo en aquellos que los habían enseñado el Evangelio de Jesús. Esto lo vemos en Efesios 4, del 13 al 14. Número 2. Nos preguntamos por qué Dios permite que sus hijos sufran persecuciones. Sin duda hay un propósito por el cual eso sucede. El versículo 5 declara, y pasamos por esas pruebas. Letra A. Como demostración del justo juicio de Dios. El apóstol Pedro escribió, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultades se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Primera de Pedro 4, 17 y 18. Bajo este contexto también debemos considerar el Salmo 125, 3, porque no reposará la vara la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Letra B. Como demostración de que somos dignos del reino de Dios, por el cual padecemos. El verdadero Hijo de Dios persevera a pesar de lo que sufran por Cristo. Y convinieron con él, y llamándolo a los apóstoles, de azotarlos, de intimidarlos, de que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos por padecer en el nombre de nuestro Señor Jesús. Hechos 5, versículos 40 y 42. Bien, hermanos. Letra B. Como demostración de que somos dignos del reino de Dios, el cual padecemos. Y el número 3, hermanos, el Señor Jesucristo nos advirtió que padeceríamos como cristianos. No temas de nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Apocalipsis 2:10. Estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo también tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Número 2. La fidelidad de Dios al pagar a los que nos atribulan. Versículos del 6 al 9. Dice la palabra del Señor. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Dios desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, por dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Muy bien, número 1. Dios sabe perfectamente lo que sucede a sus hijos, y a su tiempo dará paga a los que han sido crueles al perseguirnos. No puede Dios pasar por alto lo que se sufre por causa del nombre de Jesucristo. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10, 30 y 31. Cuando abrió el quinto sello, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos, que también debían ser muertos por ellos.
Apocalipsis capítulo 6, versículos del 9 al 11. Número 2. Dios dará reposo a los que sufren o han sufrido persecución. Ese momento llegará. Nuestro Señor y Salvador se manifestará desde el cielo con los ángeles en su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Considera lo siguiente. Letra A. Los ángeles son los ministros por medio de los cuales Dios hace ver su poder. Mateo 13 del 41 al 42. Y letra B. No es el poder de ellos, sino el poder del Señor. Letra C. La llama de fuego simboliza la gloria de Él y su venganza consumará contra sus enemigos. Éxodo capítulo 3, versículo 2, Éxodo 19, 18 y Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Número 3. Entonces, cuando Él se manifieste, los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Mateo capítulo 25, del 41 al 46. Esta es una advertencia solemne para los que no se han convertido al Señor y permanecen en su rebeldía. Mateo 13, versículos 36 al 42. Y Juan el Bautista dijo acerca de Jesucristo: su aventador está a la mano y limpiará la era y recogerá el trigo en su mano y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Lucas 3, versículo 17. Número 3. La fidelidad de los creyentes al esperar a su Señor. Versículos del 10 al 12, que dice de la siguiente manera: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe por su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Número 1. En aquel día, se refiere al versículo 7, cuando venga nuestro Señor, será un día de gloria, será alabado y admirado por su pueblo y su gloria será manifestada. Los redimidos seremos glorificados. Recuerda que hay 3 pasos en la salvación. Número 1, la regeneración. 2, la santificación. Y 3, la glorificación. ¿Qué es la regeneración? En el pasado, nacimos de nuevo. Juan 3, versículos 3 y 4, 2 de los Corintios 5, 17 y 1 de Pedro 1, 23. La santificación en el presente, Romanos 6, versículos 19 y 22, 1 de los Corintios 1, versículo 30 y 2 de Timoteo 2, 19. Los redimidos estamos en un proceso constante de santificación. Y número 3, glorificación en el futuro. Romanos 8, 17 y 18 dice: en aquel día seremos levantados de la tumba y seremos transformados. 1 Corintios 15, 43. Por haber creído el evangelio que nos fue predicado, tendremos participación en ese día glorioso. Número 2. La oración del apóstol y sus compañeros era que mientras llegara aquel día, los creyentes fueran tenidos por dignos del llamamiento. Esto pudiera tomarse como que depende de nosotros ser hallados dignos, lo cual es erróneo. Es Jesucristo quien nos hace dignos, Efesios 1:6. Comencemos con la salvación, pasamos por la santificación y por la gracia de Dios llegaremos a la glorificación. Mientras el Señor regresa, debemos seguir atendiendo nuestro trabajo y nuestras actividades evangelísticas y misioneras. Todo esto por la obra de Jesucristo, que nos hizo aceptos en el amado. Dios nunca deja cosas inconclusas. Lo que comenzó lo llevará a su obra en cabal cumplimiento con su poder. Versículo 11. Número 3. Finalmente el nombre de nuestro Señor Jesucristo será glorificado en nosotros y nosotros en Él. ¿Cómo será posible que esto sea si nuestro Señor es lleno de sabiduría y nuestro Señor Jesucristo?
Aplicaciones de esta clase, mis hermanos. Número 1. Mientras el Señor regresa, debemos seguir atendiendo nuestros trabajos y nuestras actividades evangelísticas y misioneras. Número 2. Nos preguntamos por qué Dios permite que sus hijos sean perseguidos. Sin duda es porque tiene un propósito. Número 3. Dios dará el pago a los que nos atribulan y a nosotros nos dará reposo cuando venga nuestro Señor Jesucristo para ser glorificados en nosotros y nosotros en Él. Pues esta ha sido la clase, mis hermanos. Les doy muchas gracias por su atención. Espero que esto sea de su ayuda, mis hermanos, y vamos a orar, ¿verdad?, para rogar al Padre que nos ayude a entender esta clase. Bendito Señor, te doy gracias por esta hermosa clase, esta palabra, Señor, que hemos visto a través de estos 12 versículos de la segunda carta a los tesalonicenses. Te ruego, Padre Santo, que nos sigas bendiciendo, que nos sigas ayudando. Te ruego, Padre Santo, por los maestros de escuela dominical de nuestra iglesia, Señor. Te doy gracias por nuestra hermana Araceli, nuestra coordinadora de educación cristiana. Señor, síguela bendiciendo y síguela ayudando, Padre Santo. También te ruego, Padre Santo, por el pastor, nuestro hermano David Guzmán, para que lo bendiga, Señor, y lo ayude, Señor, al frente del pastorado de nuestra iglesia. Te ruego, Padre Santo, que nos sigas ayudando y bendiciendo, y ahora ponemos en tus manos, Señor, los cultos que se tendrán durante el día domingo, Padre Santo. Porque te lo rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, y seguimos en contacto. Dios los bendiga.